Bienvenidos a Camino Político, estamos en TV Mundo Perú. Nos encontramos siempre con nuestro amigo Percy Vilches Salvatierra, el gran abogado, y quiero agradecer pues al partido político Cambio Social, fundado por líderes de Gamarra, por darme la oportunidad de este espacio, a su fundador, a Carlos Guevara Estela, por estar aquí, y también a Pisco Campo de Encanto, qué buen pisco de Ica, Campo de Encanto, y también a Hoteles Casa Andina en Lima, en Cusco y Arequipa. Casa Andina, gracias por todo. Bienvenido, Percy, ¿cómo vas? Muy bien, gustoso de estar nuevamente en el set, en tu programa, para conversar de todos los temas que correspondan. Ayer Argentina hizo un gran cambio con la elección de Javier Milei. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, que es un acontecimiento de orden regional, latinoamericano, y que pone en escena cómo las ideologías, al mismo tiempo que ya no explican estas diversificaciones, exigen replanteamientos en todos los modos que se han acusado como prototípicos de lo que son los gobiernos en los últimos años, ¿no? Porque, claro, lo de Milei es un duro golpe al peronismo y a la izquierda argentina, y es como una suerte de gran esperanza de las ideas del liberalismo, pero también tiene muchos riesgos implícitos. Hay que ver cómo se van a ir conformando las listas. En el Congreso, Percy, porque todo, no tiene mayoría, Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso. Para que puedan hacer los contrapesos adecuados para que ese país, que realmente es importante por su volumen y por su tradición, pueda ponerse al corriente de estos tiempos, ¿no? ¿Piensas que Milei va a ser un buen gobierno? Porque va a sacar más de 6 ministerios, va a ser un cambio radical en la Argentina. Es que, mira, no se puede anticipar porque sobre Milei pesa esta suerte de conducta que es volátil, que ya lo ha demostrado en el curso de todo el tiempo que ha participado en los medios públicos, con algunos escándalos, con algunas cosas que no se ajustan a, digamos, el grado de sensatez que cabría exigir a un mandatario de primer orden, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la primera duda sobre la eficacia que pudiese tener Milei al frente del gobierno. Luego, la radicalidad de las medidas suyas, que indudablemente un país como la Argentina, que está tan hundido por la inflación, necesita terapias de shock. Claro, la va a hacer como lo he dicho. Recordarse lo que pasaba aquí en el Perú cuando hubo los años 90, que también estábamos viendo bajo una situación inflacionaria infernal, y toda la teoría económica apuntaba a que se tenían que realizar unas medidas de shock. No como las hizo Fujimori, pero tenía que haberse efectuado un shock. Ahora, Argentina necesita precisamente de un shock. Ahora, ¿de qué manera eso puede darse de una forma que no termine dinamitando al propio Milei? Es algo que solamente se podrá resolver sobre los hechos, ¿no? Claro, Juntos por el Cambio, con el partido pues Macri también lo ha apoyado, y van a hacer un ministerio, unos ministerios casi conjuntos con ellos, que va a haber un llamamiento de amplia base para poder sacar a Argentina de la pobreza. Eso es curioso, pero no olvides que uno de los propósitos y de los planteamientos ideológicos de Milei es que el Estado debe tener la mínima participación en asuntos públicos. Incluso hay videos suyos en que empieza a eliminar ministerios, ¿no? Claro, eso lo va a hacer. Ahora, hay algunos ministerios que, claro, si se ve que son sobrantes, lo que creo que es un principio de la gestión pública, ¿no? Es decir, si hay programas, entidades o proyectos que no están rindiendo un valor público, ¿para qué sirve que se sostengan en el escenario, ¿no? Viendo el panorama, el 10 de diciembre Milei asume la presidencia de la Argentina y vemos un gran cambio. La población está ansiosa de esto porque la inflación es del 142% en la Argentina. Ya es insoportable. Mira, ha sido algo más o menos sorpresivo lo de Milei, porque como Argentina es un país tan típicamente caldeado de intensidades, de fanatismos, de extremismos, o sea, el miedo que había dado la oposición de Milei, es decir, Massa, con todo lo que correspondía al tema de la eliminación de los subsidios, había hecho que mucha gente dijese que no iban a renunciar a los subsidios por quedarse con Massa, pero ha primado la realidad. O sea, ya realmente la sensatez, digamos, más que todo. No tanto, más puede ser, pero yo digo la realidad en el sentido de la necesidad de que no se puede sobrevivir una semana más en un país cuya inflación aumenta día tras día. Entonces la gente se ha visto forzada a ver qué van a comer. Y ya los subsidios vivos habrá un momento en que ya no podían costearle todo lo demás. Entonces han optado por Milei, y como te digo, yo veo que es una puerta
no a lo desconocido, pero que tiene muchos puntos inciertos, algunos son favorables. Realmente todo va a depender que Milei pueda sostenerse dentro de un ámbito de equilibrio, sin dejar de lado el grueso de sus propuestas, tratando de armonizar con una oposición que de antemano pienso que va a ser muy férrea, ¿no? Además que hay que pensar que el peronismo o el kirchnerismo te maneja en gran parte todo lo que es la política social, la política de bases, los comités, lo que allá llaman los punteros. Los punteros, claro. Que te mueven todo este asunto. Incluso hubo una serie, El Puntero, que lo pueden buscar en YouTube, que es muy interesante y que refleja cómo se manejan estos esquemas de poder en las entidades quizás mínimas de la administración, pero que luego tiene un reflejo hacia lo alto y es un ida y vuelta, ¿no? Pero en todo caso es una posibilidad de un enfrentamiento ideológico que tiene que dar una cobertura continental. Va a haber Porque un mira cambio, cómo va a haber un estamos cambio. viviendo aquí, cómo están viviendo en otros países que se han visto sometidos al influjo de una izquierda que realmente todo el siglo XX se han preocupado por llegar al poder, a veces por vías democráticas, antes con la teoría de lucha armada, ¿no es cierto? Pero que realmente nunca estuvieron preocupados en ver qué cosas se pueden potenciar desde el ejercicio de gobierno. Esto es algo que yo lo he conversado con izquierdistas peruanos mayores, ¿no?, de edad. Y era sorprendente el grado de gente, en teoría preparada de izquierda, y líderes políticos de izquierda, que no conocían al dedillo lo del pacto de Baden-Württemberg, que es el pacto en el que la socialdemocracia alemana, a fines de los años 50, dejan de lado el marxismo y dan una apertura al libre mercado. Estamos hablando de hace cerca de 70 años, o 60 y tantos años. Entonces ya es absurdo que a estas alturas se critique si el mercado debe ser libre o no. O hay que tener sensatez, te digo, en el orden de que qué puede generar mayores posibilidades para que haya una disposición de servicios y bienes del más alto orden para la gente. Pero que haya competencia. Exactamente, pero para Milei no va a ser fácil. Con regulación. Claro, no va a ser fácil para Milei porque están preparando unos ataques, unas protestas del grupo, de los grupos radicales de la izquierda, porque no va a ser fácil para él gobernar, porque no tiene mayoría en el Parlamento argentino, y dice que los primeros meses de enero y febrero van a haber protestas porque va a sacar los subsidios. Lo han hecho siempre los peronistas. Claro, Alfonsín lo tuvieron todo el tiempo en paros y huelgas. Y eso lo sabe Milei y él ha dicho que no lo van a detener para cambiar ese país que está en decadencia total. Él va a seguir adelante con todos sus proyectos que él ha planteado en la campaña. Bueno, hay que ver cuáles de ellos realmente puedan ser positivos para ese país. En este momento no los podríamos abordar, que tenemos ya una agenda de temas, pero lo que yo considero es que indudablemente la oposición de izquierda va a ser terrible. Claro. Lo ha sido siempre. En eso nada más se han caracterizado cuando han tenido oportunidad. Ojalá y por el bien de la Argentina haya un grado de entrega más bien al bienestar de ese país y no solo a los intereses de sus propios proyectos políticos. Porque ni siquiera se puede decir que son los proyectos de bienestar para la gente. Porque los políticos, sean de izquierda o de derecha, ven el interés de ellos. Pero Milei no es político, que él es economista. No, ahora ya tiene una carrera política. Claro. Tampoco no se puede excluir. Pero, retomando esa línea, yo te diría, los peronistas a Alfonsín no lo dejaron trabajar. Ahora, yo diría también que, bueno, el peronismo en gran medida es el responsable de la debacle de Argentina, pero también la propia derecha argentina ha hecho lo suyo, ¿no? O sea, Macri tampoco no alcanzó a dar respuestas de solución, como los ha dejado con el tema de los fondos buitres. O sea, han sumado una desgracia a otra y realmente se requiere de una contundencia importante y esperemos que suceda. Una sutileza inmenso para poder resolver estos problemas de la Argentina, que no he visto otro país tan convulsionado ahora último como Argentina, que en su momento fueron los 10 países más ricos del mundo, hace 5 años. Claro, esperemos que Argentina tenga este gran cambio con el nuevo presidente Javier Milei, de Avanza la Libertad. Otro tema también, tú has escrito hace poco sobre Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura, y ¿qué pasará con él? Porque ya no va a escribir. Quiero que nos comentes sobre eso para el público que nos está viendo siempre. Esa es otra circunstancia también de un orden latinoamericano, porque Vargas Llosa es uno de nuestros mayores novelistas, de la lengua española y del ámbito latinoamericano en general,
Pero su última novela, lo que nos propone, él que ha sido, digamos, nuestro mayor novelista, solamente una serie de fragmentos acerca de la imposibilidad de estructurar una nación en este país. O sea, es el testimonio de un fracaso personal que yo en la crítica que estoy Pero eso lo ha hablado en Pez en el Agua, que ha hablado sobre esa crítica. No, porque ahora se enfoca en identidad nacional, que pasa el protagonista, es una especie de crítico de música criolla, muy subalterno, y que a partir del vals y de la música criolla quiere instituir unos preceptos de orden y comunión entre los peruanos. Entonces es como una medida desesperada, y por supuesto el personaje incide en el ridículo y en la locura. Me hacía recordar de alguna manera a Pedro Camacho, ¿no? de la tía Julia, el escritor. Y realmente pienso que el propio Vargas Llosa se ve reflejado en esos dos personajes ridículos, porque a fin de cuentas con todo lo que ha escrito, o sea, su Nobel y sus millones y tal, realmente se puede ver que su conclusión como literato es que su narrativa ha sido un fracaso. Y es una cosa que creo que casi todo el mundo está dejando de ver. ¿Ha sido un fracaso que en los últimos años? Claro que sí, es que pasa, mira, Octavio Paz, hay un famoso congreso en el 50 aniversario del Congreso Antifascista de Valencia, que fue en el 37, y cuando se hace este 50 aniversario sale Octavio Paz, sale Jorge Semprún, Vargas Llosa, estaba Goytisolo, había otro filósofo más, el de Ética para Amador, Fernando Sabater. Sabater, español. Todos españoles ahí. Claro. Y latinoamericanos. Y sale conversando, y Octavio Paz, que siempre polemizaba con Vargas Llosa y generalmente le daba duro, ¿no? Le decía la imposibilidad de esos tiempos, mira, en el 87, para ser fiel a una entrega a la literatura, al todo por el todo, para crear una gran obra trascendental eterna, o mantenerse sometido a las reglas del mercado. Entonces, Vargas Llosa ha tenido un gran éxito como novelista, supeditado a las reglas del mercado, produciendo novelas de comerciales, manera, más que todo, tú dirías. No solo por lo comercial, sino sobre todo por el modo de entrega. La investigación, una cosa media fabril. Ahora último hay videos sobre cómo ha realizado esta última novela, Le dedico mi silencio, ¿no? Con viajes, con indagaciones, que él lo hace en todas sus novelas, pero realmente no está poniendo la carne en el asador, no está poniendo toda la sangre donde debe estar. Entonces él sabe que no se ha jugado entero por la literatura y país. Y es paradójico, es un gran escritor. Es un gran escritor, ahora sí podremos decir, digamos, comercial, pero que 2 o 3 veces nada más se entregó realmente a la literatura. Y se ve en Conversación en la Catedral, en la que parecía que podía perder el juicio y que él confiesa que es la novela que más le costó escribir y que nunca jamás volvió a entregarse de esa forma. Y en La Casa Verde, que yo digo es una novela en la que él se quiso poner en los pies de Faulkner, que fue su maestro. Claro. Y eso ya es un reto también, porque acá todo el mundo escribe como creen que pueden escribir, y realmente la literatura, aunque dicen que no es una carrera de caballos, bueno, el arte también puede ser un ejercicio de confrontación, de querer ser más que tus maestros. Señor, ¿no? y el libro del año 82, La Guerra del Fin del Mundo, que fue casi, bueno, dijeron que ese año le iban a dar el Nobel a Vargas Llosa. Bueno, le habían dado el Nobel a García Márquez el año anterior, si mal no recuerdo, que es una muy buena novela. Yo no digo que no tenga... ¿La has leído? Es una buena novela. He leído todas, ¿no? pero es una muy buena novela, pero siento que no está metido en ella en el grado de compromiso personal y existencial y de riesgo que tuvo, por ejemplo, Conversación en la Catedral. Y precisamente es un buen punto que tú señalas, porque muchos críticos dicen, sí, La Guerra del Fin del Mundo. Primero, es una novela que está basada en una novela de Euclides de Acuña. No digo que sea una copia, para nada. No, para nada. Lo de Vargas Llosa se puede ver que está en el nivel o incluso puede ser mejor. Pero ya es otro Vargas Llosa, porque es un Vargas Llosa mucho más clásico, menos arriesgado. La técnica casi ni se nota ya en esa novela, que está empleada de una manera muy pulcra, pormenorizada, pero no es el despliegue de las cosas anteriores que fueron lo que a él le dieron una gran fama, boom, pues, de ser un arquitecto formal. Entonces ya era menos él. Claro, Shakespeare escribía, se enteraba de cualquier historia en cualquier sitio y hacía algo grandioso con ello, ¿no? Siempre. Pero ese era los genios. Pues aquel problema es que Vargas Llosa realmente no es un genio, como lo sostuve
en estos días, porque he escrito 2 ensayos. Pero él entró en sobre política el año 89, con Fredemo, pues. 87, creo, con el tiempo No, claro, sí, ¿no? Pero más que todo entró como candidato, estoy hablando. Sí. Y él, bueno, habla mucho de su vida como literato. Dijo que él ya había hecho mucho por la literatura en los años anteriores y por eso entra a política. Es otro tema, porque él es claro, es que él no solamente es un narrador, pues él es un pensador político, un polemista. Ese es otro de los puntos llenos de matices siempre de todos estos encuadres que yo hago, en que veo que muchos de los escritores peruanos se están equivocando cuando dice, bueno, él se retira del narrativo y ahora quién será otro narrador así. Él nunca solamente ha sido un narrador, él ha querido ser Sartre. Por eso que dice que su último ensayo se lo va a dedicar a su maestro. O sea, él era un escritor comprometido. Y es más, él ha creído siempre que la literatura podía ser un elemento de transformación de la realidad. Algo de lo que sus novelas no dan mayores testimonios, salvo las que he mencionado, ¿no? Porque él dice, búsquenlo, cuando él habla de Víctor Hugo y habla de Los Miserables, habla hasta de un elemento de subversión que puede tener la gran literatura, y que realmente eso ya él mismo, aunque conoce toda esa teoría, él no ha sido fiel a ese espíritu. Y es entendible, porque se hizo famoso, se hizo millonario. O sea, tampoco no son las condiciones, salvo que seas pues realmente un genio para estar en ese plan. Como sostuve en uno de estos ensayos que escribí estas últimas semanas sobre Vargas Llosa, o sea, Foller, que era un genio, ¿no? como Dostoyevsky, como Tolstoy, que está en otro nivel realmente, él escribió no más de 10, 15 años de novelas. Y las que conocemos mucho, ¿no? Luz de Agosto, Mientras agonizo, El sonido y la furia, las escribió en un bloque de no más de 7, 6 años. No se puede escribir toda la vida a todo dar, porque hay una exigencia personal, física, mental. Ahora todo el mundo cree que escribe, por eso se producen millones de millones de... Por eso te pregunto, ¿por qué todo el mundo escribe y dice que es escritor? Y dice que soy famoso, que hago mis novelas, hago mis escritos. ¿Por qué se está cayendo en la decadencia literaria actualmente en el siglo XXI? Mira, porque primero no hay una crítica realmente especializada, fundamentada. Yo creo que ha habido un gran divorcio entre el medio académico y el medio público en general. Como no, se supone que quienes van a la universidad a estudiar literatura están preparándose para hacer crítica literaria. Pero esas críticas literarias el mismo Vargas Llosa las ha criticado en el sentido de que se volvían tan esotéricas, le empiezan a poner a Lacan, le empiezan a poner a los estructuralistas, a los deconstructivistas franceses, todo un esoterismo bárbaro y no te hablan de nada carnal. En cambio, nosotros cuando leemos una buena crítica, que pasen los siglos de los siglos, vemos a un buen escritor hablando de la obra de otro escritor, sin necesidad de hacer una estructura teórica tan vasta y tan sofisticada como se pretende ahora, esos escritos se mantienen siempre porque hay una intuición y hay una aprehensión del fenómeno literario que se está, quizás de un modo intuitivo, claro, pero se está manifestando. Ahora eso no existe. Y entre la gente que hace crítica, quizás en los periódicos, bueno, no llegan a hacer sino reseñas, cosas muy superfluas, y muchos no tienen tampoco ninguna idea de lo que están hablando, entonces se deja pasar. Ahora también hay lobbies, hay políticas, hay grupúsculos, entre ellos se cubren, igual que en el medio político, digamos que sería la política puesta al servicio de la literatura. Y lo que también nos da otra idea, siendo que el Perú es un país que está tan sumido en el desastre, ¿por qué tendría que ser diferentes los escritores peruanos a la clase de gente que está metida en el Congreso o en los partidos de medio pelo que existen en este país, que todos en general no tienen ninguna idea? 1, 2, 3 excepciones, pero no más. El promedio es terrible. Sobre ese tema, tú también has hablado en Lima Gris hace poco sobre la estatua de Acuña. ¿Has tocado ese tema? Sí, lo conversamos en el último programa, que salimos los viernes de 5 a 6, por supuesto, en Radio Planicie. Pero yo considero... ¿Tuvo su derecho Acuña de hacer su estatua? Yo creo que es totalmente. Y decía en ese momento que era extraño hacer esta especie de defensa, pero digo, Acuña es un elemento que no tiene ningún punto de bien para este país. Como Luna de Podemos y como tanta gente de tantos partidos de medio pelo que son una arca de desastres. ¿Ok? Y que solamente le sirven a sus familias y a la tira de lambiscones y de gente pésima que está por ahí. Pero eso, y eso que desaprovechan buenas estructuras partidarias, incluso de base, todo el dinero que tienen para hacer algo de bien por el país, realmente es una cosa muy perversa. Eso es aparte. Pero acá estamos hablando de un negocio, que claro, es una universidad, es un negocio, pues, que tiene algunas características no híbridas, pero es un emprendimiento personal.
O sea, yo veo ahí una falta de carácter bravísima, porque Acuña puede poner, y cualquiera que tenga su negocio, sus empresas, puede poner sus estatuas en todo sitio y vamos a ver que la gente reniegue o no. Ahí Acuña se ve que tiene una decadencia mental muy baja, porque como una persona aún viva va a ser una estatua, vemos que no tiene una autoestima. Bueno, es un rato de jactancia, ¿no? Tendremos que verlo. Si vemos desde lo psicológico, ¿quién no tiene una falencia en su personalidad? Nadie ¿Y tiene cómo este tipo se presenta para ser, bueno, a la presidencia candidato? Es una insolencia. Claro. No tiene ningún mérito para ser ni alcalde ni nada, obviamente. Como otros que he mencionado y tantos otros partidos en general. Mira, acá en el Perú siempre hubo un déficit de estadistas. Pero cuando yo veo que quieren criticar ese tema de un estatus, es una minuta. En todo caso, puede ser una muestra de mal gusto, como dices. Pero bueno, ya está, pues es mal gusto y punto. No está afectando a nadie. No tiene por qué importarnos más. Deben importarnos las acciones de APP que han sido nocivas en el curso de el Congreso, claro, política. manipulación, claro. Claro. Exactamente. Igual los otros partidos. Por eso digo que el partido de Acuña para mí es un partido nauseabundo, porque no tiene líderes, tiene ahí empleados, que Acuña es el que maneja todo eso. Yo creo que son casi todos los partidos lo mismo, No. con pequeños matices. Ahora mismo que quieren ver, que lo vamos a ver más adelante, lo de esta vuelta a la bicameralidad. ¿Qué cosa es lo que quiere esta gente? Claro, toquemos eso ahorita. Pero mira, para terminar este tema, no merece ninguna defensa política ni personal. Pero el tema del estatus realmente es una cosa medio costumbrista, folclórica. Esa es la palabra, costumbrista diríamos, claro, esa es la palabra. Pero no, yo creo que no da mérito a debate, nada. Es una cosa que él lo ha hecho, creo yo, de su propio peculio y luego ha dicho, como le ha salido mal, que han sido sus ayayeros que le han querido honrar. Bueno, señor Acuña, si nos está viendo, bueno, ponga su estatua, ahí póngala, que esté ahí, porque usted lo ha hecho. Algo tenga carácter. Su familia no vale tanto para entregarle el país entero, ninguna familia, ni los Roche, ni los Kennedy, ni nadie. No hay aristocracias. Piensen un poco en el país. Si alguien se va a acordar un poco de Acuña o de cualquiera que tenga posibilidad de hacer algo por el país, utilicen esos medios para causarle bienestar al país. Exactamente, al ciudadano. ¿Qué cosa quieren más? Aprovechen que este momento. Estos aparatos y hagan algo de bien para este país. A ver si alguien los puede recordar de repente. Me parece que Acuña o algo que no lo sea tiene mucho su ego, o sea, es muy egocéntrico, porque hacer eso a un vivo, bueno. Yo insisto, ¿no? Es una cosa ya personal. Pero, realmente yo sí. Mira, que también hay otro tema. Ponte, digamos, hemos creado las universidades son un éxito. Yo veo que cada vez hay gente de mayor nivel que egresa de ellas. Tengo, como no conocido, incluso catedráticos, gente de primer nivel. Que mejoren más la calidad de su universidad. Entonces dice, bueno, estamos creando esto, damos títulos a toda la gente. O sea, ¿quién más lo ha hecho? Porque también es otra cosa el peruano, nunca reconoce nada. ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Bueno, mal que bien, podría dar mérito para que él sienta que merece algo, ¿no? No como político, pero como empresario quizás. Pero bueno, esos son datos. Bueno, cerrando el tema de Acuña, volvamos al tema de la bicameralidad. ¿Cómo no? Vamos a ¿Es favorable? De ningún punto de vista puede ser favorable. Porque van a haber dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu punto de vista? Es negativo en estas condiciones que estamos viviendo un clima de falta de representatividad tan grande que nadie ha querido elogiar al Congreso en los últimos años. Ha sido la piedra de mayores agravios de toda la gente del Congreso de la República, y que ahora quieran contrabandear no la bicameralidad como correspondería a un país importante, que todos los grandes países del mundo tienen doble cámara, el Senado es una institución realmente prestigiosa, pero yo veo que el problema acá es la oferta electoral. Exactamente. Digo, ¿de dónde van a sacar unos senadores que sean importantes, unos prohombres? Si la misma cosa y quieren aumentar más el número de parlamentarios. Ese es otro tema, porque claro, si fuera por atender a la orden de representatividad, tendría que ser más parlamentario. Pero dadas las condiciones en las que se mueve este Congreso, realmente deberían trabajar con el presupuesto con el que cuentan y no agregarle ni un sol más. Y ahora los votos tapabocas también, que hace poco ellos se han dado. Falta los bonos que se dan, todo. ¿Qué pasa con el Congreso actual? Los estamos viviendo una decadencia total. Siempre, pero ahora están en una componente infernal para mantener a Dina Boluarte en el poder
y ellos seguir saqueando lo que pueden dentro de sus lobbies personales o partidarios, y a la otra señora dejarla llegar al 2026 en medio de un marasmo que pero, este país no tiene cómo activar. Ahí estamos viendo... de acuerdo, sí, porque si no la sacan. Pues. Exactamente. Estamos viendo que estamos viviendo en este año una decadencia total de las instituciones. Como esta señora que es la presidenta fantasma, que no se le ve, que sale por momentos, pero no da la talla para poder liderar y sacar del marasmo que está ahorita el Perú. ¿Cuál sería la solución para combatir a este Congreso putrefacto que nos está gobernando con componendas que dan a ellos sus intereses? ¿Y cuál sería la solución para ti? No hay ninguna solución salvo que se estableciera un plan de destitución revolucionario, independientemente que sea socialista o liberal, y execre a toda esta masa indeseable del poder, pero eso es algo que no se va a dar, pues es una situación hipotética. Que hablemos de la filosofía. Dentro de los marcos que hay ahora, realmente no hay, lamentablemente, una alternativa de solución a esta gente. Porque han hecho están sirviéndose de las redes del sistema para mantenerse dentro de ellas y hacer lo que ellos quieren. O sea, como no hay ningún control, van a la Junta Nacional de Justicia, tienen entrepiés. Van al sistema constitucional, al TC. Claro, pero dentro de este sistema se quedan tampoco en nada. O sea, no hay controles de justicia, controles de constitucionalidad, entre ellos se arreglan. O sea, todo se ha vuelto un incendio de las peores formas de ejercicio político posible. Y en eso estamos, no ahora, estamos por lo menos desde el 2016, que se han agudizado las contradicciones en términos de todo lo que puede ejercerse conforme a una constitución, con todos los grandes atropellos que se han dado a la doctrina y a las propias normas constitucionales, en el gobierno de Vizcarra, etc. Y hasta la fecha no hay solución, ¿no? Viendo esta realidad que pasa en el país, viendo que no hay líderes, viendo que no hay instituciones que nos puedan defender y que no hay personas pensantes, pensadores, filósofos, ¿qué nos espera de acá a 10 años? Porque no vemos líderes jóvenes que salgan y digan las cosas como tú la dices o como la dicen en medios alternativos. No lo pueden decir porque, ¿qué pasa? Yo conozco gente de mi edad, algunos más o menos tienen algún entendimiento, ponte, están completamente complotados con partidos o con intereses que son nefastos. Y claro, a algunos tampoco no les da ni el carácter ni la inteligencia. Yo tengo cuántos amigos que quieren ser políticos o lo son, están trabajando, no tienen ni un gramo de carácter ni a veces ni para cobrar una deuda. Se caen de vergüenza, se someten a estos terribles ladrones que tienen ahí en esos partidos. Yo digo, pero ¿con qué carácter van a defender los intereses del país? La política exige de compromisos, exige un grado de suficiencia intelectual, pero exige también una dosis de carácter importante. No es que pidamos héroes o colosos, pero realmente no hay ningún país que se haya podido ser importante si no ha tenido por lo menos una representación ideal de esta suerte de prohombres. Es decir, no existen estos prohombres que se les puede llamar los padres fundadores, ponte los padres de la patria, como en Roma, que era el título de mayor honor. Entonces no existe país, pues no existe nación, ni existe nada. Bueno, el aprista Luis Alberto Sánchez era una eminencia, Hubo varios. Un gran pensador, pero ahora... que excluyentes también de alguna forma. Exactamente, pero ahora en la realidad actual no vemos tipos así, o como el Porras Barrechea, también otro gran pensador. No hay pensadores. Oportunidades tampoco de ser realmente... Bueno, esto lo decía el mismo Aya, que habla de Luis Alberto. Decía, hemos tenido grandes hombres que en Europa habrían sido portentosos, aclamados por sus pueblos, pero acá nos hemos dedicado a destruirlos, a envilecerlos, a disminuirlos. ¿Pero quién nos destruye? Los propios medios. Los medios de comunicación que son... Los propios medios políticos. Pero ¿quiénes son los medios políticos? ¿Quiénes son? Los partidos, hoy día no hay partidos políticos, hoy día hay empresas políticas. De dinamitarse a sí mismo décadas con García. El mismo Valle La Torre que impidió que Manuel Seoane sea candidato a la presidencia de la República. Considero que Manuel Seoane podría haber sido el primer presidente aprista, porque de pronto se le olvida a los apristas. ¿Te das cuenta? Entonces, Seoane, que parecía un actor de cine, todo, y era carismático, era inteligente, era periodista, fundador de La Tribuna. La Tribuna, claro. Un hombre encantador, fue vetado y fue muy maltratado por Aya La Torre, uno de los excesos de Aya La Torre, que no era un hombre perfecto, claramente. Yo rescato sobre todo esa última década suya,
que era pues ya longevo y era muy sensato, pero él estuvo sometido toda su vida a grandes pasiones y errores. Entonces, por ejemplo, ese es el APRA, no solamente que Alan dinamitó al APRA tumbándose a todas las generaciones que no tengo. El mismo Aya estuvo en contra de Seoane, un gran error, porque nunca iba a ser presidente Aya bajo las condiciones que tenía en esas épocas. Caudillismo, me parece que hay... No, por su homosexualismo y porque los militares lo odiaban. Seoane era una persona que sí podía entrar, digamos, dentro de estas condiciones. Que hay que ser claro también. Claro, está bien. Entonces, se impidió, por ejemplo, en un primer momento. Y ya luego es una cosa infernal. Yo no entiendo cómo Fernando Belaúnde ha sido 2 veces presidente del país. Que también lo posibilitaron los sectores que estaban, digamos... Dime, y ahora la señora Boluarte, ¿cómo está protegida por los medios de comunicación? Nadie la critica. Para mí la señora Dina Boluarte es un fantasma en Palacio de Gobierno. ¿Cuánto gasta el gobierno en publicidad? Siempre se habla. Un desembolso del gobierno en publicidad es prácticamente para garantizar que no se les va a criticar. Ese es el problema que tiene el Perú, que los medios manipulan pues a las masas para que ellos crean algo que no es verdad. Mira, yo te digo una cosa, ya que yo sé que tú tienes tus cercanías a la estrella. ¿Qué pasó el año de la barbarie con el comercio? El año de la barbarie, el comercio protagonizó uno de los episodios más repugnantes del mundo en torno a la maquinación de la prensa para ocultar una realidad. Y prácticamente decía que habían aniquilado a todos los... Hay un libro de Sondheim al respecto, ¿no? Creo que le pagaron para que lo haga, pero tiene cosas objetivas interesantes. Y entonces, realmente, ¿cuál fue la barbarie? ¿Habrá prensa? La barbarie era la gente que estaba aniquilando esto. Al revés, que se iba a bombardear Trujillo. La barbarie es que... Los miles de ajusticiados en Trujillo. En todo el Valle lo que sucede es que la barbarie actual, y también la que ha pasado, es que engañan a las personas, al pueblo peruano, porque les venden humo, les venden cosas que no son reales y hacen que la manipulación sea masiva. Por eso la gente que tiene criterio debería agarrar este programa y viralizarlo y hacer que llegue a toda la gente, y otros programas que participamos, porque decimos las cosas que no lo dicen en ningún otro medio, porque salimos en señal abierta y se incendian todos. Tendría que ser, porque ya no podemos estar viviendo en mentira. Dice, la literatura peruana es excelente. Vargas también no sé qué es un fracaso. La selección peruana siempre ha jugado bonito, tiene condiciones. Miren cómo están ahora. O sea, no podemos estar viviendo más tiempo bajo estas supercherías, bajo estas mentiras. Por lo menos hay que tener la dignidad de enfrentarse a la verdad una y otra vez. Pero la verdad te hará libre, pero la verdad no lo quieren saber las personas, porque si saben la verdad se van a liberar, van a ser personas despiertas, con sentido común, y eso va a ser ese riesgo de la libertad, pues de la verdad también. Porque cuando Edipo descubre que su madre estaba encamándose con su madre, con Yocasta, el hecho de no poder soportar esa verdad hizo que se arranque los ojos, ¿no? Claro, se arrancó los ojos, claro, ¿no? Se suicida. Pero bueno, sería ya pues el paroxismo de lo que estamos hablando, el grado más extremo. Vamos a ver. Pero sigamos con tus temas jurídicos también. Tú tienes varios casos. ¿Estás llevando algo especial estos días, Percy? He visto varios temas penales, civiles estos últimos días, pero me llamaba mucho la atención del caso del estadio de Matute, que escribía algunas cosas, mucha gente no los entendía, porque hay que querían procesar por disturbios a los que habían apagado. Luego hubo el caso de la sustracción de una moto de un policía y que se ha reportado ello como un hurto agravado de vehículo motorizado, que es cierto en parte. Pero a mí lo que me sorprendía, porque vi parte de la audiencia, saben que uno por ética profesional, uno no puede hablar de un caso en el que no haya revisado todos los documentos, pero en este caso hubo un video de YouTube que se vio parte de la audiencia. Y se ve el video también de la sustracción de la moto. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué defensa se ha hecho ahí? Claro, porque el personaje, este tipo que se va a la moto, se pueden decir pues los peores adjetivos sobre él y todo lo demás, pero el derecho penal cada vez es más garantista y está sometido a un marco constitucional de resguardo de las instituciones y de los conceptos que dentro de este proceso se discuten. Ya no estamos en esos sistemas que eran inquisitoriales, que eran de fondo, eran inconstitucionales, como el procedimiento sumario penal, que no contemplaba ninguno de los principios, ya que el modo acusatorio adversarial vigente se ha hecho constar para yo creo el bienestar de la sociedad y de la democracia. Aun cuando mucha gente dice, a veces parece que se está dando preferencia a los delincuentes, no es eso, sino que puede haber un inocente que caiga en una condición
¿no es cierto? Claro. De ser imputado falsamente, y para eso también puede servir este esquema de protección y de garantías. Entonces, a lo que voy es que se da el acuerdo, un acuerdo de terminación anticipada, que quiere decir que el imputado está asumiendo la responsabilidad de todos los hechos y sus actos. Que me hablas de la moto, Sí. del joven. Y quería llevarlo a un terreno general porque yo conozco pues, mucha gente que a veces por practicidad dice, ¿sabes qué? Este proceso te dura 3 años y te cuesta 25.000 soles. Mira, siendo inocente, dice, pero si te declaras culpable, vamos al acuerdo con el fiscal, te cobro 5, das tu reparación civil 2, 3.000 soles, gastas 8 y vas a firmar 1 año. Y les parece que es la gran salida, como que ven a veces las películas y dicen, este es el derecho penal. Eso no es el derecho penal. Pero bueno, hay mucha gente que practica y yo creo que algo parecido se ha practicado acá, o en todo caso han tomado una deliberación para acabar rápido con el proceso. Pero yo decía, acá no se ve que haya un ánimo de lucro inmediato con la sustracción, que era más una payasada. Claro que es algo negativo, es algo reprochable, es algo que se puede tildar hasta de una acción de estulticia, de estupidez de parte del tipo aquel. ¿Y amerita que Pero no se ve- que le dé 3 años? Eso te digo, según el acuerdo de terminación anticipada, sí, pero yo creo que no tanto porque se podría haber propuesto de que no se había consumado el delito. Entonces quedaba en una situación de tentativa. Se tenía que trabajar por debajo del mínimo de las cosas y tal. Ese es una. Luego se podía ver el tema de que al no haber ánimo lucrandi, no se estaba configurando completamente las condiciones del tipo. Que un tipo tiene condiciones objetivas y subjetivas. Entonces, si quitas el ánimo lucrandi, estás eliminando un elemento del tipo. Entonces ya no se podía dar la complexión para que incida una responsabilidad penal sobre esa persona. Yo veo que esas cosas, por ejemplo, no se han obrado. Han llegado a un acuerdo que quizás, si ese muchacho tuviera dinero, ya habría sido impugnado porque se da una defensa, considero ineficaz, que raya lo ineficaz. Claro, para el sistema puede estar muy bien. El fiscal quiere que el otro se vaya preso, que haya sanciones, pero la cautela del debido proceso, veo que hay otra cosa ahí. Y sería un tema que muy enriquecedor de poder debatirlo en las universidades, en las facultades, porque son temas que parecen mínimos, pero que realmente tienen Tiene matices, me parece. una vertificación mayor, porque son repetidos. Claro. No te digo que hay mucha gente que se autoinculpa para acogerse a uno de estos acuerdos, ponte, y no tiene nada que ver. Señor Percy, ¿por qué hay tanto que abogado trucho, mentiroso, timador? Porque vemos mucho últimamente y no hay personas con ética y valores que debe ser un buen abogado. Yo veo que es un reflejo de la sociedad. Generalmente dicen, oye, la abogacía y el periodismo son grandes profesiones. Yo estoy muy orgulloso de las 2 profesiones, pero claro que es una lucha constante, ¿no? Yo considero que esa crítica que tú estás formulando o esa interrogante es una especie de representación de la sociedad peruana a través de esas funciones. Porque primero hay también una oferta inmensa. Ahora todo el mundo, yo abrí un TikTok hace poco. Todo el mundo sale en TikTok hablando como si todo el mundo supiera todo. Digo, pero que de verdad, ¿cuál es el aporte de la doctrina jurídica peruana al mundo? Si hay tanto Buena pregunta, que habla, ¿cuál es el aporte? A claro, ver, ¿cuál es el eso aporte? voy. Escúchame, veo que todo el mundo se cree estrella. Salen los abogados, bim, bum, hablan de un tema de derecho, 2 cosas. Ya, muy bien, todo el mundo está haciendo su negocio. Perfecto, hay que hacerlo. Pero realmente quienes están metidos en la academia, igual que lo que hablamos de literatura, ¿y cuál es el aporte del pensamiento jurídico peruano al mundo? No hay, no ¿Dónde existe, están? no existe. Yo el otro día cuestionaba esto con unos médicos y me decían, no, pero están los que están en la organización Cochrane, hay uno que es un bravo en cisticercosis. Es cierto, lo corroboré. Pero era 1, 2, 3. Claro, pero hablo Yo le de digo, eminencias, pues yo le no digo, hay eminencias yo digo, en ya, el muy bien, derecho. eso hay, para no disminuirlos, ¿eh? Pero no hay un Favaloro, que fue premio Nobel de la Argentina en medicina. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una suerte de retroceso en todos los órdenes. Como ven que está la política peruana, están todos los órdenes. Si ven también el orden que hay grandes empresas, que hay grandes empresarios peruanos millonarios, pero no es tampoco todo lo que corresponde, ni cumplen con las funciones que todo buen empresario debería estar cumpliendo también. Por ejemplo, en el plano del compromiso social, que ahora forzosamente tienen todas las empresas. ¿Quién se ha puesto a fiscalizar que esas cosas se cumplan?
Dime, Percy, viendo, ¿cómo ves tú al Poder Judicial? Pues al señor Arévalo. ¿Ves que tiene ese liderazgo, esa forma de llevar con dignidad pues ese cargo? Lo mismo, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, no olvidemos... Pero la Junta Nacional de Justicia es creada por Vizcarra para que lo proteja. Precisamente, pero vamos más allá de ello, porque viene también del gran cisma del CNM, que era una cosa espantosa, y que viene de cuántos gobiernos anteriores, sino que ya en este punto colapsó todo, porque ya habían visto que no había ningún esquema de frenos, y entonces estamos casi una década en este escenario, que ya todo el mundo se ha acostumbrado a vivir bajo él, pero que realmente no puede ser considerado ni normal, ni adecuado para el sostenimiento de una sociedad, ni de un país. Pero la gente no lo termina de procesar, y los propios actores que están involucrados tampoco, porque como estábamos comentando hace rato, aquí en el medio político existe cualquier cosa, excepto el compromiso y realmente el amor por el país. Y no lo manejan ni entre quienes han estado acostumbrados por décadas en tener posiciones importantes, porque siempre han visto al país como un foso de extracción de materias primas lo que pasa, y de entrega al extranjero, y los otros que han querido hacer política desde fuera. Castillo, Toledo, Cheput, por ejemplo, piensa en un personaje como Cheput, que es un personaje aparentemente humilde, pero ¿cuál es el bien que le ha hecho al país en su larga carrera? Mira, y toda la gente cercana a estos dos grupos, ¿sabes? Tú mismo lo has dicho, Percy. Actualmente el Perú no tiene personalidades que defiendan a este país rico, porque tenemos minería, tenemos turismo, agricultura, pesquería. Lo que sucede es que no amamos al Perú, no queremos a este país. Entramos al poder, ¿para qué? Para que roben o se beneficien esas personas. No hay una ideología de querer el Perú. El mismo Cerrón con Castillo, que han buscado lucrar y meter sus ideas ya trasnochadas. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo con este gobierno, que es el gobierno de Perú Libre, pues que el señor Dina Boluarte es también parte de todo ese proceso. Sin tener ninguna prerrogativa ni condición para ejercer el más mínimo cargo dentro de ese partido, como lo vienen demostrando todos los días. Pero yo considero que son iguales en ese esquema a Keiko Fujimori, que jamás ha tenido ninguna idea de ningún orden sobre Es igual país. También, como tú dices. Igual que PPK, que ha estado 50 años en el ejercicio de altas funciones dentro de la economía y la política nacional, sin tener ninguna idea también de bienestar para el país, siendo mucho más estadounidense que peruano, y eso no es algo que se tenga que evitar. Y el gringo hablaba hasta como un gringo, y la gente ha votado por él. O sea, señor no es Percy, por ser nacionalista, claro, pero hay que tener criterio, ¿no? Más que todo hay que saber por qué vamos a votar, por qué vamos a elegir a estas autoridades. No hay una identidad de peruano, no hay una identidad de patriota, no hay una identidad que nos falta como ciudadanos. ¿Quién la crea? Es una ficción la identidad. No, ¿cómo ficción? Tú ficción. Eres un no peruano. Es una ficción. ¿Es una realidad? No, es una ficción. A ver, explícate, por favor. Es una ficción positiva, porque es una ficción que tiene que ser construida por quienes están levantando, o es una abstracción en todo caso. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que ir levantándose con hitos, con mitos, con tradiciones. Pero ¿cómo se forma, con arquetipos, cómo se forma identidad? Potenciando conductas. Exactamente, pero ¿cómo se forma? ¿Se forma desde la escuela, desde el colegio? Desde el gobierno. Bueno, claro. Más que todo. Pero se forma desde que hay un plan nacional. Pero no hay un plan nacional. Que nunca lo hubo, no existe, pues. no hay un plan nacional para hacer que esto cambie, señor. Que no lo hubo nunca, porque acá nunca se quiso hacer república, ni se quiso hacer del Perú una nación autónoma. Por eso que al Perú llegaron, entre comillas, a liberarlo de Colombia o de Venezuela y de la Argentina, porque el Perú era España, de alguna forma. No lo digo claro, al 100%, pero el Perú era España en ese tiempo, claro. No olvidemos, el grueso del ejército español en Ayacucho estaba conformado por peruanos, prietos y todo lo demás, mestizos. Esa es una cosa importante. Entonces, cuando entran los criollos al poder, y que son un cáncer para el país, ¿qué cosa hacen? Desacreditan todo lo que correspondía a los pocos beneficios que tenían los indígenas en este país. Entonces hemos pasado 200 años viendo al indígena, que había indígenas aristócratas. A partir de la República, el más desposeído de un ayu y un indio aristocrático eran dos cholos iguales, iguales, blancos. Claro.
Y ese es un tema de fondo. O sea, ese tema, ¿tú cómo lo tocarías? Yo lo abordé en mi libro 200 imágenes críticas del Perú ante el Bicentenario, y aquí lo que necesitamos es una refundación de todos los órdenes de la identidad. Por ejemplo, yo te digo, dame un sector de la sociedad y yo te digo dónde cambiarlo. Por ejemplo, dice en el ejército, muy bien, ¿a quiénes admiramos y adoramos? A los héroes del Pacífico, que fueron grandes todos. Fueron titanes, ¿ah? Pero todos perdieron y no nos sirve para nada, salvo que quisiéramos reconquistarlo Chile. Porque tú dices, tienes un año en la escuela militar de Chorrillos el nombre de Bolognesi y todos los días haces tu esquema marcial y juras por la bandera y saludas a Bolognesi y no recuperas lo que perdió Bolognesi, ¿qué se produce en tu psicología? Un trabajo infernal, Exacto. una debacle de la autoestima total. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Hay que enaltecer a otros militares peruanos que mostraron grandeza en combate. Por ejemplo, yo soy admirador de Domingo Nieto, el vencedor de una justa singular en Portete de Tarqui, en la guerra con la Gran Colombia, que recibió honores de Sucre, de toda la gente, porque en una lanza tipo de la Edad Media, ¿no? En una justa, claro, una justa. en la Edad Media, ¿no? De una lanza contra lanza, creo que Camararo se llamaba un lancero, un colombiano gigante, lo destrozó. Y le decían el mariscal grecorromano, o le decían el Quijote de la Ley. ¿Por qué no se ensalza a Domingo Nieto? Ahora Cáceres, a quien Pierola, que había sido una desgracia y siempre lo fue, pero sobre todo en la guerra con Chile, vence, ¿no? A fines del siglo XIX, y entra con las montoneras por Cocharcas y todas esas cosas que eran los civilistas que al final se estaban reconstruyendo. Se le deja de lado a Cáceres. O sea, Cáceres es un hombre que ha tenido que venir a ser ensalzado por las huestes de Humala, que no tienen ninguna idea, cuando debería haber sido pues, un hombre central dentro del proceso de entronizamiento y de fortalecimiento de una identidad peruana invencible, porque Cáceres resiste a los chilenos hasta lo último que se pudo, porque ya Lima no le abastecía de nada. Es decir, Iglesias en Lima ya estaba complotando para, bueno, también dentro de su perspectiva, digamos, más... Fue un traidor Iglesias, pues. No tanto, Bueno, pero era una cosa de coyuntura. Sí, Yo no pondría esos adjetivos porque era también claro. las limitaciones que tenía para tratar de dar algo de orden a la sociedad civil, de ya no verse más herida por los excesos de las turbas chilenas. Pero el asunto que Cáceres en la sierra podía sostenerse indefinidamente, buscando una provisión de armamentos o de cosas que podrían haber llegado incluso por el lado de Buenos Aires, de repente haciendo algún trabajo de ingeniería militar. Por ¿no? eso era el brujo de los Andes, pues Cáceres. Eso, yo digo, estos muchachos de la selección peruana de fútbol, si tuvieran a Cáceres en su imaginario, no podría decir como este muchacho Tapia que no le importaba la tabla, no Tapia, no sé quién diablo fue que dijo, no importa la tabla, o sea, él está jugando PlayStation. Es una eliminatoria. Eso nos da... Esos son los temas de fondo del Exactamente, lo que estás diciendo. Eso nos da una realidad que no hay un amor propio por el Perú, por la identidad, que no lo han formado. Otra cosa. No, ellos Dicen viven... Vallejo, Arguedas, que todo es un lamento. Son buenos escritores. Y Chocano es ridículo. Chocano dice, y si yo no fuera un indio, no, si yo fuera un blanco aventuroso, sería un indio emperador. No le importaba el promedio, pero él se exaltaba de tener dos tradiciones imperiales. Yo digo, si todo el peruano pensara que es así hermoso, imperial, ¿qué fuera este país? Sería una ¿Qué haría maravilla. la gente? O el argentino, otro que se cree en lo máximo. No son nada. En el Perú, no son nada, viendo la porque tenemos dos antropología... imperios importantes. Viendo la antropología, porque estás tocando antropología acá, nuestro pensamiento es un pensamiento que no tiene esa fuerza de autoestima. Y siendo que tenemos los elementos para robustecerla, pero aquí no le ha importado robustecerla. Quienes han estado en el ejercicio de gobierno, a los criollos, ¿tú crees que le va a importar que un peruano se sienta que es igual a ellos? No, pero hablo de estos tiempos, no hablo de los tiempos... Pero hablo de todo el tiempo porque es lo que corresponde a esos últimos dos. Es que pasa, lo que sucede ahora no lo podemos extrapolar de este proceso de 200 años. Es todo un conjunto. Es un error. Es todo un conjunto, claro. Que erradicar esto, está todo vinculado. Claro, todo un y es conjunto. el mismo proceso que ha seguido hundiendo al país. Y que Es la misma realmente, foto de hace 200 años, la actual, es con la las misma. coloraciones que va variando, las Los técnicas matices de que también se coloración, dan. nada más. Pero las imágenes son casi las mismas. ¿Y cuál sería tu solución para eso? La refundación de la identidad nacional. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los libros que publiqué, por ejemplo, ya hablando directamente. Pero otros personajes que también puedan que aportar eso. Todos enumerar. Es que tienes que cambiar todo el esquema de pensar. Yo te digo otro modo, otra área, dime a ver. Bueno, lo digo. la cultura.
Muy bien, la cultura. Aquí, Estamos hablando de cultura. En literatura decíamos Vallejo y Arguedas. Porque hicimos Chocano. ¿Por qué no exploramos en las literaturas pre-republicanas? Porque acá todo el mundo, y gracias al influjo nefasto de Mariátegui, en este campo de la literatura peruana, la poesía peruana empieza con Eguren y Vallejo, y luego los otros no sirven para nada. González Prada, Chocano es un colonialista. ¿Qué colonialista tiene? Oye, Chocano también cuando se pone en la vena de indio, tiene un poema que dice, ¿quién sabe, señor? Y se da cuenta de las interrogantes que se hace un campesino cualquiera, pues, ¿no? Y que es un poema hondo. Y luego tiene también un gran esquema épico de saber cantar la derrota en la Guerra del Pacífico, pero con gran entereza, que se llama La Epopeya del Morro. Entonces yo pienso, culturalmente, que unos muchachos, en vez de estar leyendo, y lo digo con toda claridad, y dentro de lo que he llegado a conocer de literatura, para los efectos de un bienestar para la gente, si estos muchachos, en vez de estar leyendo Los Dados Eternos, que es un buen poema, Los Dados Eternos social de Vallejo, leyeran La Epopeya del Morro. La Epopeya del Morro, que pero es, por lo menos jugando al fútbol siempre saldría a reventarse, por lo menos en el fútbol saldría a reventarlo a Chile, pero sin ningún. Porque estaría con una mentalidad ya. Mentalidad. ¿Qué dicen los uruguayos? Charrúas. ¿Quién es fundador de Uruguay? Artigas, que era bravísimo. Claro. ¿Qué dice Borges de Uruguay? Uruguay era Argentina. No, pero espera, que todo lo de Uruguay siempre es más esencial. Exacto, más Borges. Aunque hayan sido falsos, se estableció. No, pero Borges lo hizo. No importa, se establece el mito. Y el mito construye las identidades. Exacto. Entonces un uruguayo se hace matar antes de salir, pues se quedan 9 jugadores de la cancha. Se hace respetar. Se hace respetar. De la cancha. No como hizo casi con la vergüenza, pero eso es otro asunto. Bueno, es otro tema. Quiero hablar sobre Leslie Urteaga, la nefasta ministra de Cultura. ¿Cómo no? Sobre este tema de Machu Picchu y los boletos que quieren, bueno, con el grupo... Credicor. Credicor. No, Credicor, ¿qué grupo es? Sí, que es Credicor y está a través de esta boletería Joinus, ¿no? A ver, por favor, en verdad, señora Leslie Urteaga, ¿qué pasa con usted? Ahora quiero escuchar lo que habla esta semana y preparo Percy, un por favor. artículo también para estos días. Acá hay una situación tremendamente irregular porque es una noticia mundial que Machu Picchu se está hundiendo 15 centímetros año tras año. Y eso se debe, de alguna forma, al exceso de gente que llega a visitar las ruinas, los restos monumentales. Entonces, pongamos que en este momento hay aproximadamente una visita diaria de 2.000 personas. 4.000 personas. 2.000 hasta ahora ahí, diarias. Si yo te digo para el cálculo que voy a hacer, Okay. Pongamos que son 4. Ahora con Joinus quieren aumentar a 6.000. O sea, quieren aumentar el 150% las visitas. Cuando debería estar cautelándose disminuir el aforo para que estas ruinas puedan durar un tiempo más. Entonces, y ahora, ¿cuál ha sido la necesidad, la causa, la justificación que ha dado pie a esta licitación? Que supuestamente es porque tienen un software muy bien dispuesto, integrado, que va a facilitar la entrega de boletos, que porque unos pocos días que estuvo la gente haciendo cola. Eso no es una justificación para una... Es un negociado directamente. Indudablemente que hay un Total. gravísimo aquí. Se ha estado denunciando, y no en todos los medios, realmente, eso sí tengo que saludar a Lima Gris que yo también. participo, ¿no? Y que dirige mi amigo Edwin Cabello. Saludos para Edwin, ¿no? Por supuesto, y yo no veo otro medio más. Y es más, este tema del hundimiento... Nadie lo habla, ese no tema, aparece nadie. en medios nacionales. Pero sí, en medios internacionales, sí lo he visto. Nosotros hemos recibido los reportes de México, de Argentina, de Colombia, y empiezas a buscar Perú, ¿dónde sale? Ni el 5% de los medios internacionales, porque realmente se da lo que tú hablabas. No solamente se da en la complotación de los medios tradicionales, sino incluso también de las redes de Internet, con este tipo de noticias. Entonces, si no hay ninguna justificación, ¿cómo es posible que se esté dando esta entrega? Que claro, puede parecer una minucia, pero así hay miles de entregas en todo el aparato público. Pero la señora Urteaga, con ella no es el problema. Ella va a Cusco, habla, que le han hecho un plantón hace una semana. El Cusco está, pero tú sabes que el Cusco rojo es bravo, ¿no? De toda la vida el Cusco, me acuerdo mucho de esta obra de Hugo Neira, que habla Cusco, tierra o muerte, ¿no? En los años 60, que llega justo en una situación grave. ¿Pero qué hacer con el tema de Machu Picchu, señor Percy? Acá lo que tiene que hacer es reducir el aforo. Y esta licitación tiene que ser declarada nula porque no hay ninguna justificación para su viabilidad.
Dentro del orden de la teoría de las contrataciones del Estado no se puede dar una licitación que no tiene una necesidad. Acá hay una necesidad inventada. Ese tema que del software es más operativo el de Joinos que el que maneja el Ministerio de Cultura, tendríamos que someterlo a un peritaje, ¿por qué no? a un peritaje Claro. exhaustivo que pudiese determinarlo, porque así como lo han propuesto, yo veo que es una situación completamente arbitraria y es una circunstancia que no debería consentir ni los cusqueños ni ningún peruano. ¿Por qué no se le denuncia a esta señora? A ver, un grupo de peruanos hace la denuncia porque esto es un abuso contra el patrimonio. ¿Qué sucede? Si hablamos de denuncia, estamos hablando en términos penales. ¿Se puede hacer una Realmente denuncia contra eso? No hay una figura penal tampoco exacta, estricta en este momento. Pero si se está que se hunde Machu Picchu cada... No, pero hay una exposición, por supuesto, pero yo digo, como figura penal, no hay una figura penal estricta. Lo que se puede hacer es ir desde lo administrativo primero a ver las condiciones de esta licitación. Y si en esta licitación se están dando las circunstancias que yo estoy exponiendo y que considero muy viable de que se haga así, esa licitación tiene que ser declarada nula. Entonces, si es declarada nula y si no ha tenido justificación, a partir de que se está dando esa licitación se puede ganar. Pero hasta el otro año le han dado, puede ser que cambie o no cambie. No, escucha, a partir de ahí se podría ver, digamos, las arbitrariedades e ilegalidades que se dan en torno a la licitación y en razón de esa circunstancia concreta se podrían establecer investigaciones de otro orden. Pero digamos... Pero ¿por qué la señora Lely Urteaga es intocable? ¿Por qué no la señora Dina Boluarte la llama y le diga que hay un paso al costado? Pues, o sea, es que realmente... Pero el Ministerio de Cultura está lleno de caviares, está lleno no, de... digo Dina. Dina. Es intocable, pero para Pero Dina, la señora Urteaga está en todos lados. Sale, pero yo te digo, tú sabes que un ministro es prácticamente un fusible en mano del presidente, pero ella no tiene más gente para ponerlo. Le pasaba a otros presidentes también. Ya lo saco. ¿Y a quién pone que le haga lo que tiene que ver con ella? O sea, tiene también sus propios esquemas. Ese es el problema cuando la gente llega al gobierno y realmente no tiene mayores contactos, ni tiene grupos de trabajo establecidos. Yo me acuerdo lo que fue las conversaciones para la transferencia de gestión para el Ministerio de Cultura. Recordemos que hablaban de que iba a pasar a ser el Ministerio de las Culturas, estuvo metido, querían que sea Gonzalo Alegría un rato, después este otro hombre Ciro, que no tenía tampoco ninguna idea de estos temas, y luego empezaban a ir poniendo acá cualquier clase de gente que realmente no tenían ninguna idea de qué hacer con este sector que recibe un presupuesto mínimo, pero creo que está completamente desenfocado y desencaminado de lo que sería su única virtud. ¿Cuál sería su única función? Trabajar en torno a lo que estábamos hablando. Este reforzamiento de la identidad nacional. Es lo más importante. No importa más el Ministerio de Cultura, salvo para las cosas que ya se ven, todos los lobbies que hacen y lo demás. Bueno, Percy, interesante. Pues danos tu mensaje ya para acabar el programa, por favor. Bueno, solamente sigan en las redes sociales lo que corresponda a mi nombre y para cualquier consulta jurídica tienen mis datos ahí, el 99-99-472-77, que tengo un amplio expertise en todo término de litigios, así que con gusto atenderé sus requerimientos y solicitudes. Sí, pues todos los lunes recuerden que está acá con nosotros Percy Vilches Salvatierra, todos los lunes de 5 a 6 en Camino Político, y quiero agradecer pues al partido Cambio Social fundado por líderes de Gamarra, por el señor Carlos Guevara Estela, buscando la paz social. Estamos formando ya comités en todo el Perú, dando este mensaje de unión, de esperanza y de identidad. Sí, el partido Cambio Político, Cambio Social, fundado por líderes de Gamarra. Gracias, Carlos Estela Guevara, y también a Pisco Campo de Encanto, que gran Pisco, Carlos Romero, y también a Hoteles Casa Andina, que nos auspician este bloque. Y será conmigo hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Muchas gracias.